Bueno, tengo el gusto de presentarles a un colega y amigo, profesor Brady Wagoner, que trabaja en la Universidad de Aalborg, Dinamarca, en el ámbito de la psicología cultural, y que tiene como tema principal de investigación la memoria en diferentes aspectos. Memoria principalmente en relación con procesos culturales más amplios, y hoy día vamos a escuchar su investigación en torno al papel de las imágenes, sobre todo imágenes en el espacio público, el papel que tienen específicamente en Egipto en la así llamada Revolución Árabe. Brady está trabajando actualmente en un libro que es una lectura contemporánea de uno de los, digámoslo así, clásicos de la psicología cultural, que es Frederick Bartlett, y ha trabajado Brady desde hace años en la documentación y puesta en acceso del archivo de documentos de este autor, ¿no? Que por lo demás es un autor que algunos, como yo en particular, nos gusta mucho, y seguramente vamos a poder conversar también a partir de algunos conceptos de Bartlett en esta presentación, supongo. Bueno, los dejo simplemente con Brady. Aquí está su... Gracias. ¿Funciona? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Estoy americano. Muy fuerte. No problema. Primero, muchísimas gracias a Andreas y a Elena por su invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y gracias a todos por quedarse aquí hasta el final. Ojalá vale la pena. Voy a hablar en inglés, lo siento. Porque estoy muy flojo y porque va a estar mucho más fluido. Entonces, en inglés. ¿Ya? Quiero hablar sobre la revolución en el día de hoy. Por favor, quédense en sus asientos. Aquí, Sawara, en egipcio arábico, es la palabra para revolución, y me quiero enfocar en la revolución que comenzó en el 2011 y obviamente comenzó a reconstruirse. Hay una revolución como una especie de una performance dramática con símbolos poderosos, tanto a nivel nacional como internacional. Es un lugar interesante para buscar por memorias, porque tenemos un intento deliberado para buscar el pasado, pero dentro de este periodo de transición tenemos diversos grupos que están compitiendo en cómo van a moverse hacia adelante, y también entonces ellos están haciendo, están tratando de mirar al pasado de una forma que beneficia a sus grupos. Debería decir algo sobre mi experiencia con Egipto. Viví ahí por lo menos por 3 años. Antes de la revolución regresé, y después regresé unos meses después de la revolución, y estaba ya en el comienzo, en el 2014. Tomé muchísimas fotografías, estuve con todas las clases sociales y viajé a través de Egipto. Yo traté de realizar una investigación sistemáticamente, pero falló, pero sí me las arreglé para poder hacer un estudio, un doctorado y diseñarlo en cuanto al graffiti durante la revolución de Egipto. Entonces voy a usar algo de su trabajo. Su nombre es Sarah Awad. Bueno, en esta presentación lo que yo quiero hacer es comenzar a contextualizar, porque quizá no estemos tan familiarizados en cómo nos conectamos con algunos de los temas postcoloniales de los que ya hemos hablado. Luego voy a seguir y voy a pasar a cómo los diferentes grupos se han desarrollado, porque algunos tienen símbolos que apuntan al pasado, pero también aportan al futuro. Hay 3 tipos distintos de grupos que hacen esto.
Para comenzar, un background básico para poder comenzar, probablemente no algo sobre Egipto. Bueno, ya todos sabemos que las pirámides están ahí, todo ese tipo de cosas, desiertos. Bueno, el Egipto moderno tiene muchísimo más y es extremadamente importante de forma cultural y también cultural. Es un país en el Medio Oriente, ¿verdad? Obviamente la mayoría de las cosas que sale de Egipto, la prensa, las películas, la música, se entienden alrededor del mundo. Entonces, también hay una importancia estratégica de forma geográfica. Pues tenemos el canal que corta Asia y este borde, ¿verdad?, donde solamente hacemos diferentes tratados se llevan a cabo. También es una de las naciones más pobladas del mundo, números bastante altos, bastante centralizados, 18 millones en Cairo. Tiene una población bastante homogénea. Lo que yo quiero decir con esto es que no solamente encontramos los conflictos étnicos que encontramos en otros países, como por ejemplo Siria o Libia. Aquí, al menos no al mismo grado, la mayoría de los egipcios tienen una identidad nacional, es un país bastante patriótico. Entonces tenemos esos grupos, los nubias que viven en el sur, por ejemplo, están todos bastante integrados. Entonces, para hacer que no tenemos importantes divisiones sociales. Uno de ellos es el género, ¿verdad? Hay diferentes expectativas en cuanto a hombres y mujeres y las prácticas también de ellos, de cada uno. También hay un tema de religión. Egipto es 90% musulmán y el 10% cristiano. Generalmente los cristianos ortodoxos. Y esto que representa acá estos conflictos se hacen ver de vez en vez. Hubo una iniciativa reciente en que la religión, ¿verdad?, debía estar en la célula de identidad. Los cristianos no querían que apareciera, ¿verdad?, porque son la minoría. También hay unas disparidades de la riqueza, ¿verdad?, que son muy notables. Está la clase baja y la clase alta. No hay una clase media como acá en Chile, por ejemplo. Voy a hablarles un poco de eso después. Ahora quiero hablar sobre una historia postcolonial inmediata de Egipto y nos vamos a basar en el mejor libro que he leído al respecto, que es de Candil, un sociólogo de Cambridge, y él dice que los países del Medio Oriente, en donde ustedes tienen unas poblaciones bastante grandes como Túnez, Egipto, Turquía, hay un triángulo, ¿verdad?, que se desarrolla en la política, que dividimos el poder entre los políticos, las fuerzas militares también y las fuerzas de seguridad. Entonces, en 1952 tuvimos una revolución previa, que era obviamente los oficiales libres, ¿verdad? Fueron llevados por el GI y fue mediante esto, ¿verdad?, que que comenzaron a seguir las reglas, ¿verdad?, que hasta el día de hoy conocemos. Y es un poco distinto de lo que ustedes experimentaron en Chile, porque aquí existía una competencia en poder entre los Nasser y the Geek. Los Geek querían democracia y fue momentáneamente el presidente fue maniobrado por Nasser y Nasser tomó poder en 1956 y luego hasta su muerte en los años 70. Luego de Nasser tuvimos a Sadat, quien asumió el poder, y yo diría que él no confiaba en los militares. Habían estas diferentes facciones dentro de ellos y para poder fortificar su propia posición de poder, él construyó las fuerzas de seguridad obviamente como un punto de enfrentamiento hacia las fuerzas militares, bastante distinto de Chile.
Después el que siguió fue... Bueno, Sadat cambió algo. Él cambió el enfoque económico que tenía Egipto en el tiempo. Era un socialista. Nasser era un socialista. Sadat le encantaba América y le encantaba el liberalismo. Estaba completamente a favor de los americanos, de regular la economía y abrirla hacia el mundo. Ustedes tenemos un cambio desde una economía basada en la exportación. Yo diría que Egipto tiene una de las tierras más fértiles en el mundo. Estas tierras van a dar sus beneficios y generalmente es para el desarrollo de bienes raíces. En esta situación de negocio nos lleva a lo más cercano. Algunos tienen ministros, algunos son hombres de negocio y tienen relaciones cercanas con hombres de negocio en los Estados Unidos. Cada uno de ellos tiene una riqueza al respecto de esto. Y obviamente la gente que está más abajo no lo hace muy bien. Claramente la situación nos lleva a un desencadenamiento de corrupción y un ejemplo es la familia Mubarak, que obviamente de entre 40 a 70 mil billones de dólares, esa es como la riqueza de Bill Gates y su familia. Entonces, Mubarak continuó más o menos en la misma línea, continuó abriendo la economía, salió con los americanos, nada nuevo, simplemente siguió construyendo las fuerzas de seguridad. Un poquito antes de la revolución, Egipto se volvió un estado que se estima que eran 2 millones de había un personal de seguridad de 2 millones para 82 millones de personas, digamos. Y si lo ponemos en perspectiva, en Rusia tiene 200.000 para 142 millones de personas, para que tomemos más o menos la diferencia entre ambos. La policía, las fuerzas de seguridad, obviamente, al contrario de los militares, son odiados, no como... Este triángulo de poder le hemos estado dando este rol de soporte, tienen algunos privilegios, tienen sus clubes especiales, tienen algunos negocios. La mayoría de los 5.1 billones de dólares que va a Egipto ese año a año va directamente hacia los militares. Compran obviamente estos juguetes de bélicos a Norteamérica, pero obviamente ellos no se pueden aceptar como una organización profesional. Y hay poderes y obviamente fuerzas, una potencia mundial como los Estados Unidos le dijo, mejor quédense un rato quietos porque están haciendo más daño de lo que deberían. Bueno, aquí está el tema de las autoridades. Vamos a hablar dos otros grupos que van a ser, de hecho van a ser bastante importantes más adelante. Uno son los revolucionarios en sí, y aquí consideré un set de diversos de movimientos sociales que llevaron a cabo la revolución y que eran un grupo unificado y que eran bastante efectivos en organizar la revolución, pero luego no se podían poner de acuerdo en nada y por eso las cosas se fueron en la dirección que fueron. Otro grupo de lo que quiero hablar es de la Hermandad de Musulmanes. Esto nació en 1998 en Egipto y es parte del movimiento británico y del movimiento occidental en Egipto, a excepción de que ellos abrazaron el modernismo. Entonces eran distintos a otros grupos de Egipto que querían, eran diferentes a otros grupos que había en Egipto que querían obviamente regresar a la época de los profetas, etcétera. Entonces lo que querían ellos es diversificar su rama del Islam. Ahora vamos a hablar de las condiciones que nos llevan a
la revolución del 2009 en Egipto. Una fue esta liberalización de la economía, de la que ya les estabas hablando, la forma en que sucedió en el 2000. Como resultó esto, teníamos movimientos libres de mercadeo en que había este escalamiento de protesta antes del 2009, antes de esta revolución. Otra gran pregunta fue Gamal Mubarak como el siguiente presidente, él que estaba abriendo esta clase alta de negocios, ¿verdad? Y estaba guiando a este grupo. A los militares les preocupó que él obviamente que los iba a dejar de lado, ¿verdad? Que los iban a dejar de lado al elegir a este presidente. Este hombre, Khalid Said, fue un activista, investigó en la corrupción. Esto es bastante importante, así que escúchenlo. Por dos oficiales de policía lo llevaron a una residencial y lo llevaron preso después de que estaba en un café y lo golpearon hasta la muerte. La gente vio cuando se lo llevaron, ¿verdad? Y la gente quedó impactadísima. Un ejecutivo de Facebook abrió este grupo We Are All Khalid Said. Khalid Said continúa siendo un símbolo después de la revolución también, porque articula por lo que ellos estaban luchando, cuáles eran sus valores claves de los que querían preocuparse. Esto es un mural, una fotografía, ¿verdad?, que se reconoce en Egipto después de, obviamente, de que se le golpeó hasta la muerte. Otro desarrollo fue las elecciones de noviembre se llevaron a cabo el 2010, en enero. Y obviamente los partidos democráticos nacionales tenía todos los asientos. Uno de los candidatos independientes dijo en el registro dice que no recibí ningún voto y yo sé que yo voté por mí mismo. También hubo un ataque en una iglesia de Alejandría y obviamente se acusó a la policía de que no hicieron nada para proteger a las minorías. Y finalmente la revolución de Túnez. Y esto es bastante interesante cómo funcionó, porque este hombre, Mohamed Bouazizi, fue un vendedor de ambulante. La policía lo confiscó, le quitaron su carro y después se vino una protesta, ¿verdad?, en donde obviamente las protestas comenzaron a tomar lugar a través del país. Es bastante interesante lo que sucedió con respecto a esto. Primero dijeron que él tenía una muy buena educación, pero no pudo encontrar otro lugar. Después dijeron que era una mujer, una oficial mujer de policía que lo insultó y le pegó. Era bastante poco probable, pero obviamente era bastante útil para movilizar a las personas en ese momento. Quiero decir también que ambos, Mohamed Bouazizi y Khalid Said, son símbolos que ayudan. Bueno, primero un símbolo, parte de la definición es bastante ayuda. Es un signo con uno o múltiples significados. Uno de esos es el valor del rostro de ese, y el otro es el valor escondido. Obviamente, generalmente el valor escondido es más valórico que el rostro, ¿verdad?, para un símbolo, porque remueve emociones. Entonces, estas imágenes, estos espejos se comenzaron a desarrollar y lo comenzamos a ver en las ciudades para Khalid Said y Mohamed Salizi. Entonces había una figura en particular en el pasado, pero también articularon
estos valores, ¿verdad?, más amplios de la corrupción de la policía, de lo terrible y brutal que era el sistema, cómo funcionaba, y que enfatizaban también la naturaleza conservativa de los símbolos. Quería ver cómo ellos estaban acostumbrados a movilizar a las personas para obviamente crear una acción colectiva. Bueno, entonces ahora quiero hablar de lo que pasó del 25 de enero hacia el 2014. La revolución comenzó de una forma muy organizada en enero del 25 de enero del 2011, y obviamente había un Día Nacional del Policía que conmemoraba los actos de valentía en contra de los británicos. Creo que por ahí por los años 20. Entonces se organizó esta protesta y obviamente se liberó inmediatamente la corrupción de la policía a la fecha y la policía heroica del pasado. Este desempeño dramático fue organizado en línea y desarrolló una estrategia de comenzar con los diferentes aspectos de la ciudad y luego convergerlos en un punto central de visibilidad. A través de esta estrategia de dividir la atención de las fuerzas de policías para que obviamente no pudieran frenarlos al principio. La policía no había encontrado nada como esto antes. Obviamente se vieron sobrepasados, llamaron a los militares llegaron y dijeron que no podían disparar a los protestantes. 20 días después del comienzo, básicamente el comandante de los militares dice, bueno, vamos a sacar a Mubarak. Entonces, me voy a referir a este periodo como los 18 días de ahora en adelante. Entonces había una regla militar que estaba en este lugar. Primero había mucha euforia en Egipto y luego se dieron cuenta que quizás los militares no estaban haciendo exactamente lo que se esperaba. Se comenzaron a protestar sobre ellos. Luego las elecciones tomaron lugar. Bueno, como ven, esto es un graffiti, ¿verdad?, que evoluciona en el tiempo, lo van a ver muchísimo. Este era el líder de los gobiernos militares y que son los equivalentes a Mubarak. Después de un año en la oficina, en el aniversario de la oficina, hay una protesta abierta sobre Morsi y obviamente tenemos a los militares públicamente decir, bueno, tú tienes que responder, tienes que intervenir, y obviamente vienen los militares, lo pusieron en un arresto domiciliario y con el tiempo, en el 2014, hay una elección, no como una elección, pero oficialmente fue una elección, y el general que fue responsable y en ese momento Morsi Quincy se vuelve presidente. Hay un patrón similar y lo encuentran muchísimo en obviamente en los países militares. Después hay un momento de euforia, después de la transición a la democracia, y después un partido gana y después de un tiempo vuelven a estar felices, después el país comienza a crecer y nuevamente se presenta un conflicto. Ahora quiero cambiar y ver algunos de los símbolos dibujados por los revolucionarios, por las autoridades, por la comunidad, la hermandad de musulmanes. Esto es realmente el epicentro de la acción aquí. Nos estamos... y estos signos que vemos acá, estos símbolos, este es uno de los mejores murales que se hicieron. Es bastante central. Si tuviera que preguntarles, ¿qué es lo que ven acá en este mural? ¿Qué es lo que ven a simple vista? ¿Qué es lo que ven? Vamos a ver.
Could be. I forgot what that stands for. Is it all cops are bastards? SACAB significa I'm learning something. todos los policías son bastardos, significa esa sigla. That's why I ask. Por eso pregunté. Well, it is in Egypt, apparently. Bueno, no sé si es popular o no, pero al menos en Egipto sí era. Yeah, and it's a kind of international symbol. Es como un símbolo I internacional. mean, obviously here in yeah. This is another interesting thing about this. Esta otra cosa interesante sobre este graffiti, la mayoría son en inglés. ¿Por qué haríamos eso? Si obviamente nos estamos comunicando no solamente con Egipto, sino con el medio internacional. ¿Ven algo más? Hay algo más interesante en este. Yeah. Yeah, this is quite interesting. Esto es bastante interesante porque la posición del pintor también es en contra de las autoridades. This is also the Egyptian flag. También es la bandera de Egipto, la polera del pintor. They're building solidarity with Egypt. Obviamente su solidaridad con Egipto, eso es lo que muestra. Yeah. Can't see it very well. But No puedo verlo muy bien, pero bueno, red blood. pero rojo. Yeah, and we'll come back to this. It shows. No, that's good. Other. Oh yeah. Each graffiti artist has their. Cada artista de graffiti tiene sus ciertas firmas de características. Creo que este es el caso. Solamente se estaba poniendo en la posición de un gran artista. Yeah. 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 No, es muy importante. It's actually in the script here that we're actually. De hecho, está en el we're using a paintbrush. De hecho, está ahí en el script. Sí, está bien. Esto es bastante interesante también. Dice, bueno, el comandante nunca muere. Y es una expresión popular de Egipto. Bueno, los niños, por ejemplo, nunca les gustan los papás, por lo tanto los padres nunca van a morir. Entonces, obviamente, Mubarak, ¿verdad? Y atrás está el cuerpo de Muhammad, ¿verdad? Y luego hay este adicional que pensaron que había un tipo de alianza entre estos tres personajes. Una de las cosas más interesantes que vi cuando volví a Egipto después de la revolución es que la ciudad cambió completamente, estaba lleno de grafitis. Algunos de los graffiti era bastante amateur, pero encuentran estos grandes murales. Estuve muchas veces antes en Egipto, antes de la revolución, y no tenía nada de esto. Y ahora tenemos diversas muestras de arte que son bastante interesantes. Inicialmente, esta escena tenía muchos símbolos de empoderamiento, de tableros de ajedrez. El rey está, ¿verdad?, botado.
Los colores representan la bandera. Estos son los símbolos de los movimientos de protesta que comenzaron antes de la revolución. Acá hay otro. Símbolos de solidaridad que están cruzándose entre ellos. Nuevamente los símbolos de las banderas egipcias. Muchas personas, ¿verdad?, que simbolizan el poder de la gente. Obviamente son todas las compañías de la prensa, ¿verdad?, que hubo un gran debacle ahí el día de la revolución. Y lo que quieren decir es que el epicentro de ahí es donde se invirtió la mayor energía artística. Otra cosa que pasa ahí es que no solamente están tratando de comunicar algo directamente, sino que están tratando de ocupar el espacio de la ciudad, los espacios centrales, y obviamente fusionarlos con los valores de la revolución y sus ideas. Lo que el grafiti, podemos verlo en los grafitis, también los podemos ver en las diferentes prácticas que ocurren en otras ciudades como Cairo y en otras ciudades de Egipto. Por ejemplo, en donde hay museos de la revolución, para que las personas lo visiten. También encontramos otro tipo de instalaciones artísticas. Algunos de los botines de las personas que murieron en las protestas están colgados también cerca de en las calles principales. Se construyeron también murallas en algunas partes de Egipto para obviamente frenar el movimiento, y obviamente se volvieron una nueva superficie para pintar sobre ella, ¿verdad?, un lugar abierto al arte. Pero obviamente las memorias tienen que ver con otros temas, particularmente después de algunas protestas y que comenzaron a intensificarse, en donde la gente obviamente se cansó de este comité transicional. Encuentran muchos memoriales para las víctimas de estas luchas entre la policía y los protestantes, o los militares y los protestantes. Y uno de los primeros es cuando les dispararon a los protestantes. Muchos de ellos dispararon balas de salva a los ojos de los protestantes. Por eso aquí el gráfico representa eso, que muchos perdieron sus ojos. Este otro es bastante común. Tenemos la situación de víctimas, ¿verdad?, que se vuelven como un símbolo de glorificación. Pueden ver los colores verdes nuevamente, que es el símbolo del Islam. Este es uno bastante poderoso. Nuevamente, las víctimas detrás también está retratada la familia, ¿verdad?, que está al frente de aquellos que fallecieron. ¿Qué pasa si leemos este? Una niña que fue matada en una de las protestas. ¿Cómo puedes leer este? ¿Cómo podemos interpretar esto? It's too late. This was a Coptic girl, actually, and she's represented. Esta niña está representando como al San Sebastián, ¿verdad?, que obviamente se le mató con flechas. Tiene un simbolismo religioso que se vuelve sagrado, se vuelve una persona sagrada. ¿Qué pasa con esta imagen? ¿Qué es lo que vemos acá? Egypt injured. Good. Other ideas? Da Vinci, yeah, definitely the Da Vinci. Da Vinci. Esta mezcla entre estas imágenes, ¿verdad?, en la mayoría de los grafitis, ¿verdad?, los símbolos de Egipto, que representan lo que ellos son, y es parte de esta identidad nacional. Básicamente todas las cosas que las Fuerzas Armadas, que los militares le han hecho a los protestantes. Todas estas heridas,
Los parches en el ojo nuevamente, que los vemos. Las esposas, las torturas que se llevaron a cabo dentro de las estaciones de policía. Y esto, bueno, no lo entendí muy bien, pero de hecho es un pescado. Un pescado que representa una memoria a corto plazo. Representa que los egipcios tienen una memoria a corto plazo. Esto es uno muy interesante también. Esta mujer está vistiendo, estaba durante las protestas y ella obviamente se la empujó y está siendo golpeada por las fuerzas de seguridad. Todo se grabó y se subió a YouTube. Es una posición de víctima, ¿verdad? Después ella se transformó en el tiempo como una superhéroe, como la Mujer Maravilla. Ella obviamente no quería ser identificada porque iba a ser una vergüenza para ella y para su familia, pero se volvió bastante difícil. Un símbolo del rol que las mujeres juegan. Y obviamente estos símbolos se ven ampliamente en el costado derecho de la pantalla, ¿verdad? En el sostén, por ejemplo, que está ahí. Bueno, una de las cosas más obvias que hacer, que obviamente si tú eres una autoridad y no quieres que se sepa esto, es borrar. Lo interesante es que los datos de mis estudiantes, la mayoría de los artistas de grafitis dicen que obviamente borraban las imágenes con sus grafitis sobre las autoridades. O también podrían hacer un dibujo sobre ese para hacer un mural, ¿verdad?, irónico. Incluso quien está borrando acá el graffiti se presenta como un cerdo. ¿Cómo voy con la obra? ¿Bien? Van a estar acá toda la noche si no paran. Este es un graffiti que se realizó al principio de la revolución. Un tanque contra una bicicleta. ¿Cómo le diríamos esto? The panda is actually a symbol of the graffiti artist. So this is how he marks that it was him. It's a nice connection. It could be. I actually don't know if they were thinking of. Bueno, no sé si ellos estaban pensando en ese caso, ¿verdad? En China, que en China estaban haciendo esto, pero bueno. Pueden ver la diferencia de poder acá, ¿verdad? Entre el ciclista. Uno de los eslogans claves de la revolución, uno de los eslogans fue pan, libertad y justicia igualitaria. Esa es la forma en que ellos juegan con las palabras, los eslogans que tenían hasta ese momento. Y es un tipo de forma indirecta, de verdad, de graficar a los militares. Sin embargo, en octubre del 2011 hubo una protesta afuera de una de las iglesias en donde un tanque pasó por encima de los protestantes y los mató. El artista de los grafitis volvió y cambió. Bueno, acá no hay una muy buena foto, pero bueno, pueden ver muchos protestantes ahí. Y obviamente después, 3 meses después, el artista volvió e incluyó a la gente bajo el tanque. Y luego un grupo pro-militar borró a los protestantes y le cambió
Y obviamente después cambiaron el significado acá, borraron a la gente que estaba debajo del tanque y agregaron banderas a la gente que estaba protestando como si estuvieran apoyando a los militares. Los grafiteros nuevamente volvieron y lo cambiaron por un gran monstruo militar que está matando a todos los protestantes. Y pueden ver lo que pasa con los grafitis, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. Y bueno, se permitía, o a veces lo hacían pretendiendo que iba a hacer algo más, pero bueno. Más recientemente ha habido, están desarrollando nuevas estrategias para hacer estos graffiti, para que... Bueno, hay un gran problema ahora en estos días si tú eres atrapado haciendo un graffiti, entonces están realizando nuevas técnicas para poder hacerlo rápido y que no los pillen, ¿no? Bueno, eso es alguno de los graffiti y algunos de los símbolos que están siendo promovidos por los revolucionarios. Y ahora quiero cambiar y ver a la hermandad musulmana y a las autoridades en más detalle. Entonces, después de que Morsi se salió del poder, tuvimos dos narrativas para explicar lo que pasó. En el estado pro-Morsi vio esto como un golpe de estado militar. Pensaron que eran obviamente una vuelta a los días de dictadura. Repitieron una y otra vez que esto es democracia que se interrumpió, que era el primer presidente democrático en la historia de Egipto. Y luego hicieron una equivalencia entre los militares y el régimen de Mubarak. Dijeron que que los fallos eran el resultado del ex régimen. Y en el otro lado, los anti-Morsi, y esto no solamente tiene que ver con los militares, sino también con la gente que está en las calles, dijeron obviamente que esto no era un golpe de Estado, sino la voluntad de la gente, que en vez de un paso hacia atrás, era un paso hacia adelante. Que ellos no querían una democracia, elegir una democracia, sino que querían una democracia real. Decían que Morsi era como Mubarak en el régimen, en cuanto al régimen, ¿verdad? Hubo muchas protestas, muchos movimientos, ¿verdad?, de las hermandades musulmanas después de que esto se desarrolló. Uno de los más grandes fue en un lugar llamado Robá, y a mediados de agosto, a finales de junio más o menos también, las fuerzas militares deciden ir y deshacerse de esta protesta. Como resultado, 800 personas murieron. Los derechos humanos dijeron que esto era una de las masacres más grandes en las protestas contemporáneas, y muchísimos más que salieron heridos. Bueno, es un lenguaje, Rabia es un lenguaje bastante divertido. La Rabá se relaciona con Araba, a 4. Rabá Arabea era un santo islámico, pero después de este evento, los musulmanes desarrollaron este símbolo que era solamente esto, 4. Y era bastante efectivo para usarlo internacionalmente. Y era una forma de reconocer a la masacre que ocurrió en Rabá. Y obviamente creando grupos de solidaridad y también apuntando el camino que venía, que necesitábamos, ¿verdad?, hacer un contraataque hacia la injusticia. Algunas de las protestas, ¿verdad?, en Egipto y también alrededor del mundo. Y todos con este signo. Obviamente, si
Si ustedes hacen este gesto, ¿verdad? No pueden hacerlo en público porque se pueden meter en muchos problemas. Esta hermandad copiaron este arte de graffiti, pero lo hicieron de una forma bastante básica. Simplemente usaban mensajes directos. Sisi, el nuevo presidente. CC es un traidor, decían. Estaban contra el golpe. Bueno, alguna gente lo llamó vandalismo en vez de graffiti en cuanto a la distinción entre los revolucionarios y obviamente esta hermandad. Bueno, esta plaza simbólica en Rabá, ¿qué hacer con ella después de que esto sucedió? Nada sucede muy rápido en Egipto, pero después de la masacre de Rabá, en unos 3 meses, el lugar estaba completamente limpio, porque antes era un desastre. Todo fue repintado, la famosa mezquita fue renovada, pero no se utilizó como un lugar de adoración, sino que se usó como un cuartel militar. Y tenemos este nuevo monumento directo en el medio de la plaza. ¿Alguna idea de qué puede simbolizar esto? Do you have any idea of what this symbol is? Podría ser las manos en el mundo. Creo que va bien con lo de las manos. De hecho, no estoy seguro completamente porque nunca dijeron oficialmente qué debía significar esto. Pero hay 2 interpretaciones principales en Egipto, fuertemente propagadas por los medios oficiales también. Una es que estos son 2 CC, LSC, y que esta es la gente de Egipto, el pueblo. Un poco paternalista, pero está protegiendo al pueblo egipcio. Otra es que son los militares y estos son la policía, la fuerza de seguridad. Y se dan cuenta que la más alta son los militares. De hecho, encontramos mucha propaganda paternalista que les esparcen los militares. Otra imagen también que está en todos lados es un oficial del ejército sosteniendo un bebé que dice: los militares y el pueblo son uno solo. Este era uno de los eslogan durante la revolución, y nuevamente es: ok, somos bebés, necesitamos que los militares nos lleven de la mano. Esto es bastante interesante también. Dice: fijamos por el amor de Egipto. Nuevamente apropiarse de estos símbolos nacionalistas para borrar otros posibles significados que pudieran darle a este espacio más simbólico. Otra táctica bastante interesante, algunas de las paredes también, para impedir que la hermandad musulmana u otros grafitis escribían versos del Corán o versos islámicos para que fuera una gran afrenta al Islam intentar hacer algo encima de esos versos. Tahrir, aquí es donde empezó todo, ¿verdad? Este es el centro de acción de la revolución. Tahrir mismo significa liberación, la plaza de la liberación. Bueno, en noviembre de 2013, los militares intentaron darle su propio significado y, por decirlo así, que estaban protegiendo la revolución. Así que crearon este monumento de concreto que dice, es un memorial a quienes murieron en las luchas durante algunas de estas protestas en la plaza. Para la tarde de ese mismo día ya había sido completamente destruido y estaba lleno de grafitis. ¿Por qué? Bueno, la gente decía: ustedes mataron a alguna de estas personas y siguen haciéndolo. Y también pusieron este
esta suerte de ataúd encima del monumento. Pero no funciona. Recientemente agregaron simplemente este poste con una bandera egipcia encima. Esta pared simbólica, donde sucedieron algunos de los mejores murales durante la Revolución Egipcia, ahora se está eliminando, se está borrando. Antes habían puesto estas murallas y dijeron que la gente está colocando grafitis en las paredes, entonces vamos a botar estas paredes para cortar este posible espacio de expresión artística. Mencioné anteriormente, efectivamente las autoridades reprimían los grafitis y las expresiones populares. Como una respuesta a esto, los grafiteros desarrollaron nuevas estrategias, nuevas tácticas. Empezaron a utilizar stencils. Se hace el stencil, entonces después simplemente se le echa spray en la calle. Esta es una imagen bastante potente, fue una fotografía que se tomó de una mujer después que la habían disparado, y esto fue durante una conmemoración sucedió el 2015, y fue una conmemoración de la revolución del 25 de enero. Ella fue asesinada en el día que se estaba conmemorando la revolución. Y el grafitero, este artista, hizo un stencil de la imagen y le aplicó aerosol en todo este lugar. Pero esto sucedió aquí, en este mismo espacio. Fue una intervención directa en la ciudad. Y aquí hay algo similar, pero este es un protestante de la hermandad musulmana. El grafitero no estaba con la hermandad musulmana, pero tomó estas dos imágenes de este choque, alguien asesinado y uno de los militares, de la policía, que estaban ahí en el lugar, y los combinó de cierta forma en un graffiti. Vamos a saltar esto. Tengo un modelo bastante preliminar para intentar reunir todo esto, entender la revolución y poner la comunicación en el centro de la revolución. Entenderla como que tenemos actores participantes y tenemos un público. Los actores hacen algo y hay un público al que es sujeto de estas acciones, pero en el siguiente momento esta audiencia se vuelve actor en sí misma, que ya sea apoyan a la causa, se unen, la ignoran o van contra ella en alguna forma. Esta audiencia también es nacional e internacional. Es interesante como muchas de estas imágenes se han esparcido más allá de Egipto, en los diarios, revistas, en internet, los medios. E incluso se han producido muchos libros que ahora son ilegales en Egipto. También la interacción entre el espacio público de la ciudad, el espacio físico, por ejemplo Tahrir o Rabaa, y el espacio virtual, espacios en línea, donde se desarrolla esto. Como para algunas ideas para concluir un poco los símbolos. Nuevamente, los símbolos son algo que tiene varios significados y tiene un significado más periférico, que es lo que necesitamos abordar, ver el mundo en el que estamos, los colores que utilizaron, cómo ellos aprovechaban los valores religiosos, dónde estaban ubicados en estos lugares simbólicos como Rabaa o Tahrir, y cómo ayudaron a construir narrativas de lo que estaba sucediendo. Y tenemos tres narrativas distintas en Egipto. Una, los revolucionarios dicen, bueno, todo este proyecto nos han traicionado, se han apropiado de nuestro proyecto, la hermandad musulmana, los militares, incluso los civiles, los ciudadanos. Segundo, la hermandad musulmana dice que todo iba bien hasta el golpe de Estado. Ahora debemos trabajar para recuperar lo que es nuestro por derecho. Y para ellos la ruptura fue obviamente cuando Morsi fue obligado a renunciar. Finalmente, los militares, su narrativa es que, bueno, debíamos recuperar Egipto, volverlo a poner en marcha, apoyamos a la gente, derrocamos a Morsi. Ahora hacemos eso, pero tenemos toda esta inestabilidad debido a estas amenazas internas como la hermandad musulmana. Así que vamos a acabar con cualquier clase de disrupción para crear una estabilidad, y no son los únicos que creen eso. Creo que... No, gracias.
Y por la hora voy a tratar de ser breve y quiero concentrarme básicamente en dos nociones que están en juego en la propuesta de Brady, dos nociones que han salido en nuestra discusión desde el día de ayer, hoy día en la mañana, que son básicamente la noción de imagen, por un lado, y la de revolución, por otro, ¿no? Brevemente, con algunas reflexiones al respecto, ¿no? A partir de una pregunta que es la principal, ¿no? ¿En qué consiste, después de este recorrido, una imagen, ¿no? ¿A qué le llamamos una imagen? ¿Cómo funciona una imagen en este sentido, además, de una, digamos así, de una forma, de una estructura, de un soporte de múltiples significaciones que además se presta a modificaciones permanentes, ¿no? No sé si decir múltiples significaciones o, porque tampoco es doble, sino, o más bien un dispositivo de significación abierto a renovadas, ¿no es cierto?, reinterpretaciones, ¿no? Las preguntas que nos hacía Brady, ¿no?, acerca de cómo veíamos, cómo entendíamos las imágenes, creo que dan prueba de ese poder de la imagen. Es decir, nunca hay una interpretación, por decirlo así, segura, una decodificación fija, ¿no?, y única que absorba o acabe con la imagen. Por otro lado, en relación con el concepto de revolución, Brady, preparando su presentación, me sugería que tal vez yo podía ayudarle a trazar una analogía entre el uso de la imagen en la primavera árabe en Egipto, en términos de grafitis, murales, con el uso de la imagen en lo que podríamos llamar, siempre de mala manera, ¿no?, porque es una palabra, la revolución chilena, es decir, digámoslo así, en el proceso más técnicamente conocido como de la Unidad Popular, donde también la imagen, de alguna manera, acompañó un proceso revolucionario, emblemáticamente por el trabajo de la Brigada Ramona Parra, que si no conocen, podemos después mostrar unas imágenes mañana. Yo simplemente quería conectar, ¿no?, la intuición que tuvo Brady de analogar lo que él está mostrando con otra revolución y con otra producción artística, pública, a propósito justamente, yo diría, de la dificultad de la noción de revolución. La pregunta ahí sería, para juntar las dos cosas, ¿no?, cómo una imagen se vincula con la idea de revolución, siendo que revolución es algo, en cierto modo, es una noción de algo fracasado. En cierto sentido podríamos decir que la única revolución exitosa que ha habido es la revolución industrial. Todas las demás son maneras de decir revolución de una manera como, no sé, degradada en algún sentido. Entonces, me parece que es importante darle una vuelta, una reflexión al concepto de revolución, y para eso voy a proponer simplemente brevemente una pista a partir de Bartlett también, ¿no? Y es que en Bartlett, hasta cierto punto siguiendo a Bergson, la imagen tal como funciona en el recuerdo opera haciendo algo que Bartlett llama to turn round upon the schema, o en otras palabras, revolucionar los hábitos, ¿no? Lo dejo ahí como una propuesta.